cosa que ellos no hicieron. Y en el fondo les viene a decir que ellos, los maestros de la ley, los fariseos, son aquel hijo que en un principio dijo que sí, pero finalmente dijo que no. Nos tendremos que forzar un poco para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios, pero que si somos humildes y sinceros, el Señor nos dará la gracia para que al final nosotros estemos disfrutando haciendo lo que Dios quiere. Nuestro corazón esté siempre puesto en el Señor, decidido y disponible a decir siempre que sí, pase lo que pase en la superficie de nuestra vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de los cielos, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. El Señor explica esta parábola de un padre que tenía 2 hijos, que los manda a trabajar a su viña. Uno dice que sí, pero al final es que no. Y el otro dice que no, pero finalmente va. Y lo hace porque en aquel momento que estaba enseñando en el templo de Jerusalén, le vinieron los maestros de la ley, los fariseos, y le preguntaron que con qué potestad hacía sus obras. Y entonces él les dijo que les contestaría si le contestaban ellos a él la pregunta que les iba a hacer. Del bautismo de Juan, el Bautista, ¿de dónde venía? Si del cielo o de los hombres. Y entonces ellos empezaron a hablar entre ellos, ¿no? Y dijeron: claro, si decimos que venía del cielo, nos dirá por qué no le creísteis, ¿no? Pero si decimos que viene de los hombres lo tienen como profeta, y van a ir a por nosotros, ¿no? Con lo cual dijeron: no lo sabemos. Y entonces Jesús les dijo: pues yo tampoco os voy a decir con qué potestad hago todas las cosas. Pero ahí no quedó la cosa, sino que explicó esta parábola para decirles, en el fondo, ¿no?, que el bautismo de Juan el Bautista venía del cielo, era un camino justo de preparación para acoger al Mesías, cosa que ellos no hicieron. Y en el fondo les viene a decir que ellos, los maestros de la ley, los fariseos, son aquel hijo que en un principio dijo que sí, pero finalmente dijo que no, porque ellos aceptaron la ley de Moisés. Pero cuando llegó el momento clave de aceptar la enseñanza de Jesús, que era la que llevaba a plenitud toda la ley de Moisés, que era el fin al que tendía toda la ley, dijeron que no y rechazaron a Jesús de sus vidas. En cambio, como dice Jesús, los publicanos y las prostitutas, toda aquella gente de mala vida que habían estado en su vida transgrediendo la ley, aceptaron el mensaje de Juan el Bautista, se arrepintieron
y se convirtieron y ahora han aceptado a Jesucristo. Fueron los que dijeron que no, pero llegado el momento, dicen que sí. ¿No? Y el problema también de los fariseos, de los maestros de la ley, que en un principio dicen que sí, pero luego dicen que no. También ahí hay un punto de decir, sí, nosotros seguimos la ley, pero llegado el momento, no seguimos a Jesucristo. Y son aquel hijo que dijo al principio, sí, Señor. Es curioso porque no le dicen sí, Padre, sino dicen sí, Señor. Y al final no lo hacen. Con lo que eso revela de alguna manera que en el fondo están trabajando en la viña del Señor, pero con mentalidad de esclavo, no como hijos, con la libertad de hijos de Dios. Le contestan, sí, Señor, pero luego no van. Y a veces pienso también que nosotros los cristianos podemos caer un poco también en esa mentalidad de esclavos, de que, yo me acuerdo hace unos años, ¿no?, unos jóvenes que estaban haciendo unas cosas y luego se dieron cuenta que todavía les daba tiempo de ir a misa, que era el sábado por la noche, ¿no? Y se dijeron, mira, podemos ir a misa, como diciendo, así ya la tenemos hecha, ¿no? Y ya podemos dedicarnos, ¿no?, luego el domingo a nuestras cosas, ¿no? Como diciendo, aprovechemos ahora, vamos a misa, nos la sacamos de encima y ya podremos ser libres para poder hacer lo que queramos hacer en el domingo, ¿no? Claro, esta manera de pensar y de actuar, en el fondo lleva consigo una mentalidad de esclavo. Para ellos ir a misa, ¿no?, era como una especie como de esclavitud, y que una vez yendo a misa ya tendrán el día, ¿no?, para sí mismos, para ellos, serán libres, ¿no? Y claro, también en nosotros los cristianos podemos vivir nuestra vida cristiana con esta mentalidad de esclavos, no de hijos, sino de esclavos. También en esta postura de los que dicen sí, pero luego al final no van, también se encuentran aquellos que, yo me acuerdo hace ya bastantes años, hablando con una persona que ya tenía sus años, y a mí me impresionó muchísimo porque nunca me había pasado, nunca lo había escuchado una persona, que en un momento de la conversación, hablándome de su vida, me dijo, sentía que había fracasado en su vida. A mí me impresionó muchísimo porque nadie me lo había dicho a la cara, ¿no? Es decir, una persona que ya pudiendo con los años que tenía poder echar una mirada a todo lo que había sido su vida, y el balance que hace es que ha fracasado. La verdad es que tenía sus motivos objetivos para poder decir eso, ¿no? Claro, ojalá que nosotros no lleguemos al final de nuestras vidas con esa sensación de haber fracasado. Yo en aquel momento supe que dije, ahora quizá le diría a esa persona, ¿no?, como diciendo, pues haz un acto de contrición sincero, ¿no?, de perdón al Señor por haber malgastado tu vida, ¿no? Confiésate, pide perdón. Y el hecho de hacer un acto de dolor sincero por tus pecados, por haber desperdiciado tu vida, es una manera también de recuperar todo el terreno perdido y de poderte confesar, recibir la absolución y tratar de vivir los años que te quedan, ¿no?, pues al máximo, ¿no?, de entregarte al Señor. Porque al final, el que dice que sí, pero al final no va, es aquel que en el fondo ha reservado su vida para Él, que solo ha estado pensando en sí mismo, en sus intereses, en lo que le iba bien a Él, aunque sea desatendiendo a Dios y a los demás, incluso pasando por encima de los demás. Y que luego al final uno se da cuenta que cuando ha vivido para sí mismo y por sus intereses, que se ha olvidado o ha arrinconado a Dios o ha cumplido simplemente por Dios con mentalidad de esclavo, al final se da cuenta y se siente, no sé, como que no se acaba de sentir a gusto consigo mismo. Y que luego, en el fondo, todos son en su interior como reproches,
críticas, no se siente a gusto consigo mismo. En cambio, aquel que dijo que no, pero que al final va, porque a lo mejor también le pasa como al primero, bueno, como al otro que dijo sí, pero al final no iba, que el hecho de que el padre le llamara a trabajar a su viña, pues quizá en ese momento, pues contrariaba un poco sus gustos, sus preferencias, y si a lo mejor al principio dijo que no, pero luego, como se sentía hijo, no quería defraudar a su padre, no quería disgustarlo, y quizá al principio se forzó un poco para ir a trabajar a la viña y poder cumplir la voluntad de su padre. Y a veces a nosotros también nos puede pasar que en algunos momentos en nuestra vida cristiana nos tendremos que forzar un poco para poder llegar a cumplir la voluntad de Dios, pero que si somos humildes y sinceros, el Señor nos dará la gracia para que al final nosotros estemos disfrutando haciendo lo que Dios quiere. Que si bien en algún principio o en algún momento nos tuvimos que forzar un poco porque no, en fin, contrariaba un poco nuestra manera de hacer, luego al final es que sentiremos gusto haciendo aquello que Dios nos está pidiendo, ¿no? Porque la gracia de Dios hace que queramos lo que Dios quiere, ¿no? Y esta ha de ser nuestra actitud, ¿no? Y yo me imagino estos dos hijos de la parábola, al llegar al final, el final de la jornada, presentarse, llegar a casa, a la casa del Padre, y llegó aquel que había dicho que sí, pero que al final no fue, con esa cara de haber malgastado todo su día, de haber estado ocioso, de aquí para allá, pero sin oficio ni beneficio, apenas poder dirigir su mirada al Padre, con la cabeza baja, por vergüenza, porque en el fondo sabe que no ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Y apenas le dice un buenas noches, ¿no? En cambio, el que dijo que no, pero que al final fue, qué bonito, ¿no? Llegó cansado de trabajar en la viña de su padre, sudado, pero con aquella cara de satisfacción. La satisfacción que da el deber cumplido. Esa alegría de haber hecho lo que tenía que hacer. Y pudo presentarse ante su padre con la cabeza alta, con el rostro sí sudado, pero totalmente sonriente, jovial, satisfecho, ¿no? Pues ojalá que nosotros podamos llegar así ante Dios, ¿no? Nosotros es verdad que a veces no somos de aquellos que dicen no, pero luego van, o aquellos que dicen sí, pero luego no van, sino que más o menos vamos diciendo que sí, que no, y vamos fluctuando. A veces, según cómo nos van las cosas en la vida, según cómo son nuestros sentimientos o nuestros estados de ánimo en ese momento, pues le decimos que sí a Dios. Pero según qué estados de ánimo, según qué sentimientos o según cómo nos van las cosas, le decimos que no, ¿no? Y a veces cuando no van mal las cosas, pues no. Que nos van bien, le decimos que sí. Es aquello un poco como los niños pequeños, ¿no? De que ahora te estoy, ahora no te estoy, ¿no? Y al final la vida cristiana no se trata de sentimientos, de estados de ánimos, que los tenemos todos. Hay veces que yo también, pues oye, no me levanto con aquella, en fin, alegría y desparpajo, ¿no? Con lo que a veces pues uno se levanta. Pero es que la vida cristiana no es cuestión de sentimientos, ni de estados de ánimos, ni de si me va bien la vida o me va mal, sino que la vida cristiana es cuestión de fe, de esperanza, de caridad. Y que incluso cuando pasamos por momentos difíciles, pues son momentos en los que podemos probar nuestra fidelidad a Dios. Es en esos momentos donde se prueba nuestra fidelidad a Dios, ¿no? Y poder así llegar al final de nuestros días, ¿no? Y poder presentarnos ante nuestro Dios y Padre, sí, cansados porque hemos trabajado en la viña del Señor, pero satisfechos de que hemos hecho lo que teníamos que hacer, incluso cuando las cosas nos iban mal, cuando estábamos pasando por momentos difíciles. Hemos sido fieles al Señor, hemos trabajado, lo hemos dado todo, no nos hemos guardado la vida para nosotros, sino que esa vida que se nos ha dado, por eso mismo la hemos dado, porque se nos ha dado para darla.
no para quedárnosla para nosotros. Y la hemos dado, la hemos entregado, hemos trabajado en la viña del Señor y poder llegar al final de la jornada de nuestra vida, ¿no? Y poder decir como Jesús en la cruz, todo se ha cumplido. Lo he dado todo, Señor. No me he reservado nada para mí. Por amor a ti he trabajado hasta la última, exprimiéndome hasta la última gota, para que tú estés contento de mí. Y de hecho, el hecho de haber trabajado, de que tú me hayas llamado a trabajar en tu viña, ha sido un honor, un privilegio. Que hasta aquel momento, hasta ese momento, la viña solo había sido trabajada por el Padre. Ahora el Padre ha tenido la confianza de hacerme a mí también ir a trabajar a su viña, ¿no? Pues gracias, Señor, ¿no? Y espero haber dado ya no el 30 al 60, ¿no? Sino el 100%, ¿no? Pidámosle a la Virgen que nos ayude a decir sí en todo momento al Señor. Sea lo que pase en la superficie de nuestra vida, nuestro corazón esté siempre puesto en el Señor, decidido y disponible a decir siempre que sí, pase lo que pase en la superficie de nuestra vida. La Virgen María es aquella que solo supo decir sí a Dios en todos los momentos de su vida, incluso en el momento de la cruz, de ver morir crucificado cruelmente a su Hijo. Se le pidió a la Virgen que en ese momento también dijera que sí, y dijo que sí, que entregaba a su Hijo para la salvación del mundo, con todo el amor, con todo el dolor y con todo el amor de su corazón. Se le pidió a la Virgen que dijera que sí a lo que estaba sucediendo, y ella dijo que sí. Pues pidámosle a la Virgen que nosotros tengamos también esta fidelidad heroica hasta en los momentos más difíciles de nuestra vida. Hace unos días, quizá ya unas semanas, que empezamos esta iniciativa de que se pudiera rezar el rosario, que se pudiera llegar a rezar un rosario cada día por la parroquia, y que las personas que participaban en esta iniciativa se comprometían a rezar un misterio a la semana por la parroquia. La verdad, pues, que fue también la iniciativa que no solo se reza un rosario, sino 2 rosarios cada día por la parroquia, gracias a vuestra participación. Incluso ya empieza a haber personas para poder llegar a un 3er rosario, con lo cual ya sería, en fin, lo máximo. Y, en fin, los que ya participáis, ya os sabéis el día y el misterio que tenéis asignado para rezar por la parroquia y las actividades de la parroquia. Y deciros también, y lo digo de verdad, que, en fin, no sé cómo decirlo, pero que se nota. No quiero concretar más, pero de verdad que estas 2 semanas que llevamos rezando 2 rosarios cada día por la parroquia, se nota. Yo sé que, en fin, os animo a seguir durante todo este curso de 2023-2024. Y nada, quien quiera también participar en esto, pues que me lo diga y ya le asignaré el día y el misterio para rezar por la parroquia. El próximo sábado, si Dios quiere, celebraremos la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario, el sábado 7 de octubre, y que coincide también con el primer sábado de mes. Y entonces ahora la idea es que volveremos a recuperar esa devoción de los primeros sábados de mes, en el que haremos un acto de reparación al Inmaculado Corazón de María, pues por todas las ofensas que recibe. Fue una cosa que ella pidió expresamente en las apariciones de Fátima, de que cada primer sábado de mes se hiciera un acto de reparación, y pues nosotros lo haremos. Empezaremos este sábado, fiesta de nuestra patrona. Lo haremos con un acto de reparación que va de las 11 de la mañana a la 1. A las 11 empezaremos con el rezo del rosario. Luego habrá un rato de meditación y luego expondremos el Santísimo, habrá posibilidad de confesarse. Y a las 12:30
celebraremos la misa en honor de nuestra patrona, Nuestra Señora del Rosario. Y luego, como hicimos el año pasado, haremos esta maratón de rosarios, que desde que acabe la misa de las 12:30 hasta la misa de las 7:30, que es la vespertina, cada media hora se irá rezando el rosario ininterrumpidamente, ¿no? Entonces pues podremos estar rezando a la Virgen el rosario sin parar, ¿no? Desde la 1 hasta las 7:30. Para ello también a través de los grupos de WhatsApp ya daré la posibilidad para apuntarse a los diferentes turnos para poder rezar el rosario, y pienso que es una iniciativa bonita de que en familia pues se pueda venir aquí y rezar el rosario el día precisamente de Nuestra Señora del Rosario, que además es nuestra patrona. Por lo tanto, el próximo sábado tenemos este acto de reparación que empieza a las 11, acaba a la 1 y luego la maratón de rosarios. Y nada, al final también de la iglesia os darán un folleto por familia donde se explica un poco esta devoción de los primeros sábados de mes de este acto de reparación al Inmaculado Corazón de María. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hermanos, podéis ir en paz.